capacitación del día de hoy es en mostrarles cómo se puede realizar la implementación de las llamadas desde Cronos. Es decir, que desde las mismas estaciones de trabajo o terminales de los operadores de la central se puedan realizar las llamadas y que estas llamadas queden almacenadas como evidencia o como archivos multimedia sobre la cuenta para que ustedes puedan ir a consultar en caso tal de un evento crítico, como la conversación que tuvo el operador con el cliente. Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte de los requerimientos. Entonces, dentro de los requerimientos, el primer requerimiento, el principal, es que pues, dentro de las centrales de monitoreo ustedes tienen que contar con una central telefónica IP o un conmutador IP, PBX, ¿cierto? Para que a través de esta podamos conectar a Cronos por comunicación SIP las extensiones telefónicas. ¿Listo? Entonces ese es el primer requerimiento, una central telefónica IP, un conmutador IP, ¿cierto? El segundo requerimiento es saber la dirección IP de la central telefónica. En este caso nos vamos a poder conectar por IP local, es decir, si nuestras estaciones de trabajo están en la misma red de la planta telefónica, entonces nos vamos a poder conectar a través de la IP local de la central telefónica, ¿cierto? O si está en otra red, entonces vamos a poder conectarnos también a través de la IP pública de donde está la central telefónica. El tercer requerimiento sería el puerto de conexión, el puerto por el cual se conectan las extensiones a la central telefónica. Generalmente es el puerto 5060. Ya si dentro de las configuraciones que tienen ustedes a nivel de red y toda la implementación pues a nivel de red que tienen ustedes en sus compañías, si ese puerto se modificó, entonces sería el puerto que se tiene habilitado o que se tiene configurado para la conexión. Una extensión telefónica, en este caso es una extensión telefónica por cada estación de trabajo a la cual le vamos a habilitar las llamadas. Entonces, digamos que ustedes en la central de monitoreo tienen 4 estaciones de trabajo y desde las 4 estaciones quieren implementar las llamadas desde Cronos. En este caso necesitaríamos entonces 4 extensiones telefónicas para cada una de ellas. Y ya por último, la contraseña de conexión. Con la cual nos vamos a conectar. Bueno, en extensión telefónica también puede ser el usuario, extensión telefónica o usuario de conexión, dependiendo de cómo esté configurada la central telefónica. ¿Listo? Y el último apartado sería pues la contraseña que se le habilitó a la extensión telefónica o al usuario. Esos serían los requerimientos. Ahora, ya teniendo claro la parte de requerimientos, entonces vamos a ver cómo se realizaría la configuración de estos parámetros en Cronos. Entonces, para esto nos vamos a ir en cada una de las estaciones de trabajo, ustedes van a encontrar una aplicación que se llama Tools. Esa aplicación generalmente está en el disco C o en el disco D, dependiendo de los discos que tengan las estaciones de trabajo. Y en el disco que tenga la computadora vamos a encontrar generalmente una carpeta con el nombre CronosNet 2, CronosNet 3, CronosNet 4. El nombre puede cambiar dependiendo pues como de la versión en la que ustedes iniciaron en Cronos, pero generalmente todas inician con CronosNet, ¿cierto? Y ahí sobre CronosNet vamos a encontrar una aplicación que se llama Tools. Este proceso se tiene que hacer en todas las estaciones de trabajo a la cual le vamos a habilitar el tema de las llamadas. Entonces, esta aplicación de Tools se debe de ejecutar como administrador. Clic derecho, ejecutar como administrador. Yo en este caso ya la tengo en ejecución. Y cuando ustedes la ejecutan, entonces él les va a mostrar al lado izquierdo un menú de opciones, ¿cierto? Para la configuración de las estaciones vamos a desplegar la parte de configuración y van a encontrar generalmente 3 o 2 plugins dependiendo de la cantidad de aplicaciones que se tengan instalado en esa computadora. Por ejemplo, si la estación de trabajo solo tiene monitoring, entonces puede que solamente encuentre en general y monitoring. Si tiene edición de datos, monitoreo y servicio técnico, entonces encuentran más el plugin de monitoring, ¿cierto? Pero en este caso a ustedes les va a interesar o debemos de ingresar es al plugin o al apartado de configuración de monitoring, ¿listo? Que es para configurar o habilitarle la comunicación por SIP a la consola de monitoreo, ¿listo? Entonces ingresamos a monitoring
Y al seleccionar monitoring nos van a aparecer una serie de pestañas que se llaman general, alarmas, servicios, informes. En este caso vamos a ingresar a la parte de comunicación. Y aquí en comunicación encontramos un apartado que se llama comunicación de voz. Listo, entonces ahí en comunicación de voz lo que hacemos es activar la comunicación de voz. Y existen varios diferentes tipos de comunicación. Está por TAPI, por modem. En realidad estas dos opciones son bastante antiguas. Esto era a través de un modem físico, ¿cierto? Y ella en este caso para la implementación a través de la planta telefónica, entonces vamos a utilizar la opción que dice comunicación de voz SIP, que sería para conectar la central telefónica. Después de que nosotros activamos el tipo de dispositivo como comunicación de voz SIP, entonces ya nos aparece el apartado para ingresar el servidor SIP. Aquí ingresaríamos lo que es la dirección IP y el puerto de conexión. Eso era lo que yo les decía. Si mi estación de trabajo, mi computadora a la cual le estoy habilitando la extensión telefónica está dentro de la misma red de la central telefónica, entonces ahí en servidor SIP ingreso a la IP local de la central telefónica. Si está en una red diferente, entonces tengo que configurar la IP pública. ¿Listo? Y algo que sí tiene que tener presente cuando me voy a conectar a través de IP pública es que el puerto de conexión, ya sea el 5060 u otro puerto, dependiendo de la configuración, tiene que estar abierto. Si el puerto no está abierto, entonces no me va a permitir la conexión a través de la IP pública, solamente me voy a poder conectar localmente. ¿Listo? En este caso, nosotros, mi computadora está dentro de la misma red de la planta telefónica, entonces voy a hacer la configuración por IP local, ¿cierto? Sería 192.168.1.126. Seguido de eso, sobre el mismo servidor SIP, entonces vamos a poner dos puntos y el puerto de conexión, que en este caso es el puerto 5060, como les decía. Hay algunas empresas que por temas de seguridad, porque esos sí puerto 5060 es el puerto que traen por defecto todas las centrales telefónicas, entonces hay algunas empresas que por seguridad lo modifican. En caso tal de que lo hayan cambiado, entonces programan el puerto que se tiene habilitado. En el apartado de usuario, entonces sería el usuario o la extensión telefónica. En este caso nosotros lo tenemos por extensión telefónica, que es la 1080. Y en la contraseña, entonces la contraseña que se le asignó a esa extensión telefónica. En este caso sería la contraseña que nosotros habilitamos. Ya lo otro que tenemos aquí es en caso tal de que ustedes dentro de la empresa utilizan algún proxy para la conexión, entonces se configura el proxy. En este caso no vamos a configurar eso. Bueno, otro parámetro que se programa dentro de la configuración es este apartado que es opcional, que se llama agregar prefijo. El agregar prefijo es como un prefijo que se programa en la mayoría de extensiones de centrales telefónicas que se debe de marcar antes de ingresar el número telefónico. Entonces, por ejemplo, hay en algunas centrales telefónicas que se tiene que marcar el 1 y ya después el número celular. Otras el 2 y el número celular. En el caso de nosotros es 02. ¿Esto para qué se hace? Para que ustedes o el operador de la central cuando vaya a marcar no tenga que configurar el número telefónico, sino que ya con el prefijo que ustedes tienen acá en base a los contactos que estén agregados en la cuenta, se programe ese prefijo de manera automática. Si no se habilita este prefijo, entonces lo que se tiene que hacer es que en la configuración de las cuentas, en la consola de edición de datos, los números telefónicos se tendrían que configurar con ese prefijo. Por ejemplo, aquí, permítanme, les voy a mostrar desde la consola de edición de datos cómo se vería esta parte. Por ejemplo, si yo no le habilito el prefijo, en la programación de la planta telefónica. Entonces, lo que tendría que realizar yo es que cuando yo esté agregando los contactos de la cuenta, por ejemplo, aquí estoy sobre la consola de edición de datos y estoy sobre una persona que se llama Fabio Moreno, aquí en el apartado de contactos, el número telefónico, si observan, le puse el prefijo 02 y ya después el número telefónico. Pero esto se tendría que hacer entonces previamente. Si yo no quiero hacer esta configuración manual en cada una de las cuentas, lo único que hago es que aquí en la configuración de esa terminal le habilito la opción de agregar prefijo y configuro el prefijo. Como les decía, este prefijo puede cambiar.
En el caso de nosotros es 02, pero puede que en la central telefónica de ustedes sea el 1 o el 2 o el 9, dependiendo de la configuración que ustedes realicen. Y la otra opción que se puede habilitar aquí es esta que se llama guardar llamadas automáticamente. Esta función es para que cualquier llamada que se realice desde esa estación de trabajo, desde esa terminal, se guarde automáticamente. Si ustedes dejan deshabilitada esta opción, entonces las llamadas no se guardan automáticamente, pero se pueden guardar manualmente. Ya sería como en base al operador que defina si va a guardar la llamada o si no la va a guardar. Si habilitamos esta opción, cualquier llamada se guarda, todas las llamadas que se realicen. ¿Listo? Bueno, en este caso la voy a dejar deshabilitada para mostrarles cómo se realizaría o cómo se guardaría la llamada de forma manual, y ya después venimos y la habilitamos para mostrarles cómo se realizaría cómo se guardaría cuando se hace de forma automática. ¿Listo? Esos serían los parámetros a configurar. ¿Listo? Lo otro que también debemos programar es la parte de los sonidos, es decir, que cuando nosotros estemos llamando desde Cronos y estemos marcando, entonces que la opción de llamada genere un sonido, o cuando está timbrando o está ya sonando pues hacia que ya está entrando la llamada, o cuando nos están llamando desde afuera, ¿cierto? Cuando un cliente nos está llamando a la extensión de nosotros o nos están llamando al conmutador. Entonces, para eso, dentro de la misma consola de monitoreo, vamos a encontrar un apartado que se llama sonidos. Y aquí en sonidos vamos a encontrar un apartado que se llama reproducir el sonido de timbrado. Esta opción la tenemos que habilitar. Y ya después de eso, entonces configuramos los archivos de sonido para el tema de las llamadas. ¿Listo? En este caso, los sonidos ustedes los pueden descargar desde internet. Lo importante es que sea en formato .wav. En caso tal de que de pronto no los puedan descargar de internet, nos pueden contactar a soporte y ya nosotros les pasamos los 4 archivos. Entonces el primer sonido, la opción que dice archivo de sonido, es para que nosotros configuremos el sonido de llamada entrante, es decir, cuando están llamando a Cronos o a la extensión telefónica que nosotros tenemos configurado. El segundo sonido sería permítanme que me está generando aquí un error porque como todavía no he configurado los sonidos, entonces genera ahí esa advertencia. Bueno, entonces luego tenemos aquí entonces el apartado que dice sonido ocupado. El sonido de ocupado es cuando llamamos y el número está ocupado, entonces ahí también genera un sonido, ¿cierto? El sonido de marcación telefónica SIP es cuando ya está saliendo la llamada, es decir, presionamos en la opción de llamar y empieza a sonar que está llamando, ¿listo? Y ya por último, el que dice sonido de botón de teléfono SIP es de los botones de marcación, cuando estamos marcando manualmente, entonces ya desde ahí configuramos cada uno de los sonidos, ¿listo? Como les decía, estos sonidos ustedes los pueden descargar desde internet. Lo importante es el formato, que sea .wav, o nos pueden contactar y ya nosotros les pasamos cada uno de los sonidos. Entonces, permítanme en un momento, voy a programar por acá los sonidos. Entonces, miren, nosotros tenemos esos 4 sonidos. El primero sería sonido de llamada entrante. El segundo es para llamada ocupado. El sonido de marcación es cuando ya está saliendo la llamada. Y el último sonido del botón de teléfono es cuando estamos marcando manualmente o presionando pues las teclas de marcación. Entonces esa sería la configuración que debemos realizar en la consola. También se puede dejar la parte de llamada sin sonido. Obviamente el operador pues no va a darse por enterado sino hasta que le contesten. Si yo no configuro estos sonidos, no identifico si ya está timbrando, si está marcando. Simplemente si contestan, pues ya se entera de que sí salió la llamada. Y si no, ya genera pues una alerta de que la llamada fue colgada. Entonces, por eso también es importante
programar estos sonidos. ¿Listo? Bueno, ya después de que tenemos configurado lo que es la parte de comunicación y la parte de sonidos, entonces vamos a guardar los cambios y si tenemos abierta la consola de monitoreo, debemos reiniciarla. Entonces para que nos tome las configuraciones, vamos a reiniciar la aplicación y esperamos a que cargue nuevamente. Ahora, ya una vez teniendo la extensión telefónica configurada en la consola de monitoreo, la parte de las llamadas entonces ya funcionaría. Digamos que recibimos un evento de alarma o el operador recibió un evento de alarma, entonces él dentro de la lista de contactos va a tener a las personas que están configuradas como contactos dentro de la cuenta. ¿Listo? En este caso, permítame un momento. Si observa, tenemos los números telefónicos. Unos están sin el prefijo y otros sí los tenemos configurados con el prefijo. Como les decía, esto va a depender pues de la programación que tengan cada uno de ustedes en sus centrales telefónicas. Entonces, en este caso, como nosotros le configuramos el prefijo, no tenemos que configurar el prefijo del número, sino que simplemente presionamos a la persona a la cual vamos a llamar, presionamos clic derecho y ahí nos va a salir el botón de llamada. Entonces ya cuando le damos en llamada nos va a sacar esta ventana adicional que es el botón de, o digamos, la ventana para llamar desde Cronos. Nos aparece el nombre de la persona, su número telefónico y ya lo que haríamos es darle clic aquí en el botón de llamada. ¿Listo? Entonces, si observan aquí en la parte superior ya me dice que llamada saliente y empieza a timbrar en base a los números telefónicos que tenemos programados. En este caso, este número no es el mío, permítame, voy a marcar a otro número que tengo aquí programado, que sería este, para mostrarles esta parte. Entonces aquí, por ejemplo, ya lo tengo con el prefijo. Lo que voy a hacer, como ya le tenemos configurado el prefijo en la configuración del número, es poner solo el número telefónico, sin el prefijo. ¿Listo? Y voy a darle en llamar. Entonces ahí de igual forma me aparece llamada saliente. ¿Listo? Y si ustedes observan, pues ya en el teléfono al lado derecho ya nos aparece la llamada. Ahora, para hacer, como nosotros le dejamos deshabilitada la opción de que grabara las llamadas, entonces para grabar la llamada de forma manual, una vez nos contesten, aquí tenemos este botón en la pestaña de registros de REC y ya desde ahí el operador iniciaría la llamada de forma manual, de la grabación, perdón, de forma manual. Ya una vez el operador cuelgue con el cliente, entonces simplemente desde ahí mismo la detiene y cuelga la llamada desde el botón colgar. ¿Listo? Y las grabaciones nos quedan aquí mismo en el apartado que se llama registros, ahí ya lo podemos organizar por hora de inicio y aquí ya nos aparece la grabación. Si queremos reproducirla, entonces la seleccionamos y le damos en reproducir con el botón de la parte inferior. ¿Listo? Lo otro que también podemos hacer es que nosotros podemos vincular, o sea, esta llamada no queda vinculada a la cuenta. Entonces, ya lo que hacemos desde acá es que si yo quiero que esa llamada que realicé quede vinculada al evento que acabamos de atender y a la cuenta, entonces la selecciono y le doy clic aquí en el botón de la parte inferior que dice guardar, que es como un disco. ¿Listo? Entonces, lo que hace es que me genera este buscador de cuentas para yo buscar la cuenta a la cual la voy a asociar, que sería la misma cuenta sobre la cual estoy atendiendo el evento, la 8032, la selecciono y ya guardo el archivo, ¿cierto? Entonces, cuando ya guardo la grabación, esos archivos multimedia me quedan registrados sobre la atención de la alarma aquí en este botón que se llama resumen de archivos multimedia y ahí ya los voy a poder consultar. Si observan ahí ya me queda el archivo de audio y desde ahí ya también lo voy a poder reproducir. ¿Listo? Entonces esa es la forma en la cual se realizarían las llamadas desde la consola de monitoreo y se grabaría de forma manual. Vamos entonces a ver ya cómo sería pues en caso tal de que le habilitemos la parte de guardar llamadas automáticamente con esta función.
Como les decía, cualquier llamada que se realice ya queda guardada en esa parte de registros. Listo, entonces voy a guardar aquí los cambios. Vamos a aplicar y vamos a reiniciar nuevamente la consola de monitoreo para que tome las configuraciones. Bueno, mientras se va reiniciando, les quiero también mostrar algo y es que las grabaciones que nosotros vayamos realizando en cada una de las estaciones de trabajo, si yo no las asocio a la cuenta, como les mostré que buscamos la cuenta y guardamos el archivo multimedia sobre la cuenta, todas las grabaciones van quedando almacenadas dentro de la carpeta de Cronos. Van a encontrar otra carpeta que se llama Temp. Y ahí en Temp van a encontrar otra carpeta que se llama Voice Call, que es donde van a quedar todos los archivos de las llamadas que se han realizado. Se observa aquí, si los organizamos por fecha, entonces ya ahí nos muestra el archivo, él queda en archivo.wap y ya ustedes desde ahí pueden copiar esos archivos multimedia o esas grabaciones. Por el contrario, si los archivos los guardamos como archivo multimedia sobre la cuenta, entonces esa información se almacena en el servidor de Cronos. Cuando ya guardamos las grabaciones como archivos multimedia sobre la cuenta, entonces como les decía, esta información se almacena en el servidor principal de Cronos. Entonces, en el servidor principal de Cronos, ustedes van a encontrar una carpeta que se llama, en este caso nosotros la renombramos, aquí se llama multimedia, pero generalmente en los servidores de ustedes se llama media, ¿cierto? Y ahí en media van a encontrar, en base si ustedes tienen grabaciones o fotos o este tipo de llamadas desde hace varios años atrás, entonces ahí les van a aparecer carpetas en base al año. Por ejemplo, aquí tenemos, no solo, porque aquí en estos archivos de multimedia no solo se guardan estas grabaciones de las llamadas, sino que se guardan también las fotos que ustedes toman desde Cronos, las grabaciones o los videos que se realizan desde Cronos, ¿cierto? Entonces ahí van a encontrar una carpeta en base a los años que tengan grabaciones. Por ejemplo, aquí tenemos grabaciones del 2022, 2023 y 2024. Entonces, por ejemplo, ustedes necesitan una grabación de este año. Ingresamos al 2024. Luego nos va a aparecer una carpeta por el mes. Entonces aquí tenemos enero, febrero, abril, mayo y junio, ¿cierto? En este caso sería de hoy. Y ya luego vamos a encontrar sobre el mes los días que se tienen grabaciones. Por ejemplo, aquí en de junio solamente tenemos grabaciones del día de hoy. Como les decía, si ya ingresamos ahí, ya nos van a aparecer todos los archivos multimedia que se han generado desde Cronos. Como les decía, pueden ser grabaciones de llamadas, videos que se hacen o fotos que se toman de las video verificaciones. ¿Listo? Entonces ya ustedes lo que hacen es que en base a la fecha de la grabación, de que lo que observen en la consola de monitoreo, organizan aquí los archivos por la fecha y ya lo pueden exportar o lo pueden tomar directamente desde acá, desde esa carpeta de media. ¿Listo? Bueno, ahora les voy entonces a mostrar ya cómo funcionaría la consola. En este caso que no tenemos habilitado pues ninguna, ve que le habilitamos la función de guardar llamadas de forma automática. ¿Listo? Entonces voy a nuevamente a dividir aquí la pantalla con el celular para que lo veamos. ¿Listo? Entonces digamos que llegó nuevamente el evento de alarma. Vamos a llamar al usuario. En este caso voy a llamar a este mismo número, pero le voy a quitar el prefijo. Listo. Y ya presiono aquí el botón de llamada, ¿cierto? Entonces aquí como ya tengo habilitada la función de llamar, de guardar automáticamente, no tengo que ingresar aquí a la parte de registros, sino que simplemente ya desde acá, una vez el cliente conteste, él empieza a realizar la grabación de la llamada, ¿listo? Y ya una vez se termine la llamada con el cliente, entonces aquí en el apartado de registros nos va a quedar el registro de la llamada que se realizó.
Listo, si observa aquí en la parte de registros, si ya yo lo organizo, ahí me quedó el registro de la llamada que acabamos de realizar. Y lo que sí se tiene que hacer en este caso manualmente es guardar ese archivo en la cuenta. O sea, si es, por ejemplo, en un evento crítico y el operador para dejar como constancia de la conversación que se tuvo con el cliente, entonces ya lo que sí se tiene que hacer es que se debe seleccionar el archivo, presionar aquí en el botón de guardar y vincular el archivo a la cuenta, que en este caso sería la cuenta 8032. Se selecciona la cuenta y ya con esto, pues dentro de los archivos multimedia, aquí en la parte de alarmas, resumen de archivos multimedia, ahí ya nos va a quedar el archivo o el registro de la llamada. Listo. Esos archivos, hasta a este botón de resumen de archivos multimedia, o sea, también se puede acceder desde datos de cuenta en caso tal de que no tengamos una alarma activa. Por ejemplo, si yo ya finalizo este evento de alarma y necesito verificar esa grabación, entonces desde aquí, desde datos de cuenta, busco la cuenta, en este caso la 8032, y aquí voy a encontrar ese mismo botón, resumen de archivos multimedia, y ahí en base al periodo que necesite consultar, por ejemplo, si ustedes quieren ver la llamada o la comunicación que se tuvo con un cliente de una alarma que ocurrió 3 días antes, última semana, el mes anterior o un periodo específico de tiempo, ya seleccionan el periodo a consultar. En este caso seleccionamos solamente última hora y ahí ya me muestra las dos grabaciones que acabamos de realizar, en las pruebas que acabamos de realizar. Listo. Y desde aquí también las pueden escuchar. Simplemente es presionar doble clic y ya al presionar doble clic, pues él nos empieza a reproducir la grabación de la llamada que se tuvo con el cliente. ¿Listo? Bueno, lo otro que también se puede realizar desde acá, desde la consola de monitoreo, es en caso tal de que no se tenga una alarma, sino que, por ejemplo, ustedes por algún motivo tienen que llamar al cliente, pero no por una alarma, sino a consultarle sobre alguna información o a reportarle sobre algo o a informarle sobre, por ejemplo, alguna visita técnica. Entonces, aquí en la parte superior también tenemos el botón de llamada, pues un botón que es una bocina telefónica. Si yo lo presiono, ya me sale aquí el recuadro de teléfono y ya yo lo que puedo hacer es ingresar el número telefónico del cliente manualmente. ¿Listo? O en caso tal de que, por ejemplo, necesite llamar es directamente a una persona de una cuenta, entonces lo mismo, en datos de cuenta, busco la persona 80, por ejemplo, en 8032, vengo aquí a la parte de personas y ya desde aquí presionando clic derecho sobre la persona puedo llamarla. ¿Listo? Ahí selecciono pues el nombre de la persona. En este caso vamos a llamar a esta persona que es la que tiene el número telefónico. Ah, no, perdón. Sí, está. Entonces es lo mismo. Si yo selecciono aquí, por ejemplo, en este caso voy a nuevamente a quitar el prefijo porque ya lo tengo programado. Entonces, si necesito llamar a una, dentro de datos de cuenta, a una persona, lo selecciono, presiono clic derecho, selecciono llamada y ya desde aquí puedo llamar nuevamente al cliente. Y de igual forma queda el registro de esa llamada o la grabación. Entonces, por eso se tiene pues esa función en Tools de que se puede habilitar para que las llamadas se guarden de forma automática o manualmente, porque pues en este caso, cuando llamamos desde acá, desde datos de cuenta, puede que no sea una llamada para algo crítico, sino que simplemente sea una llamada para consultarle algo al cliente o informarle sobre algo en particular. Entonces ya ustedes definen dentro de la configuración si quieren activarle la función de llamada automática o que la llamada se guarde, perdón, la función de guardar llamada de forma automática o guardarla de manera manual. Bueno, ese sería todo con respecto a la parte de la configuración de las llamadas en Cronos.